saludo para todos. En el día de hoy vamos a hablar un tema súper interesante. Está dirigido especialmente a los docentes de la institución educativa La Paz donde laboro, para que conozcan esas bases biológicas que permiten el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Walter Ricardo Aguilera Rey, soy estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En un primer momento tenemos que comprender qué es eso de la neurociencia del aprendizaje, entendiendo que la neurociencia del aprendizaje es esa ciencia que nos habla sobre la relación del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo y del cerebro, y esas relaciones de las neuronas que nos permiten justamente obtener el aprendizaje y relacionarnos con nuestro entorno. Pero ¿cómo están organizadas esas estructuras? Pues bien, miremos primero el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro, la médula espinal, y es ese mecanismo del cuerpo que nos permite controlar las conductas voluntarias, por ejemplo, el pensamiento, el comportamiento, entre otros. Y tenemos el sistema nervioso autónomo que regula esas actividades involuntarias, ¿sí? Como el corazón, la digestión, el pulmón, el estómago, el páncreas, o sea, cada uno de esos elementos que hacen parte de nuestro cuerpo, pero que no lo hacemos de forma voluntaria, como la respiración o la circulación de la sangre. De esta manera, la organización neuronal, que está compuesta por miles y miles de neuronas en el cerebro y en la médula espinal, son esas las que permiten que sucedan estos procesos dentro de nuestro cerebro. Pero conozcamos cada una de ellas de una manera más cercana. Entonces hablamos en un primer momento de las neuronas en el cerebro, ¿cierto? Y en la médula espinal, que contienen alrededor de 100.000 millones de neuronas que envían y reciben información a lo largo de los músculos y órganos, de tal manera que el cuerpo se comunica entre sí por medio de estas, por señales eléctricas y reacciones químicas. El otro elemento que permite esa relación son las células gliales, que podrían considerarse como esas células de soporte que ayudan a las neuronas. No transmiten señales como las neuronas, pero ayudan justamente a ese proceso, porque ayudan a eliminar todas estas sustancias químicas que podrían interferir en el funcionamiento, y eliminan también esas células que están muertas en nuestro cerebro. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta es la sinapsis. A este hueco entre las dendritas y el axón se le conoce como ese espacio sináptico, que es donde se producen las señales eléctricas y químicas a un nivel superficial. Y se liberan esos neurotransmisores en ese espacio, los cuales activan la reacción de las dendritas con lo que tienen contacto, de tal manera que esas neuronas, las células gliales y la sinapsis son las que permiten esa comunicación entre los hemisferios del cerebro. Pero entendamos ahora el concepto de aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje es un cambio en la receptividad de las células provocado por las conexiones neuronales que se forman y se fortalecen conectando a través del uso, de tal manera que esas conexiones neuronales son las que facilitan esos cambios en nuestro cerebro que nos permiten uno adaptarnos y otro poder relacionarnos con nuestro entorno. Pero hemos hablado de un elemento fundamental que es las estructuras del cerebro. Hablemos ahora específicamente entonces de ese órgano llamado cerebro. Pesa aproximadamente 3 libras y tiene el tamaño de un melón o de una toronja grande. Se compone principalmente de agua, grasa y proteína. Su textura suele ser muy suave, de tal manera que este órgano es fundamental porque cada una de esas partes del cerebro son las que permiten alguna actividad. Por ejemplo, el área motora, que controla los músculos voluntarios, el área sensorial, que es la sensación de la piel, como la temperatura, la presión, el dolor, el lóbulo frontal,
como el movimiento, la resolución de problemas, la concentración, el pensamiento, el área de Broca que nos ayuda a controlar el habla, el lobo temporal que nos ayuda con la audición, el lenguaje y la memoria, el tronco del encéfalo que nos ayuda con la conciencia, la respiración, el ritmo cardíaco, el lóbulo parietal que nos ayuda con las sensaciones, el lenguaje, la percepción, la conciencia corporal, la atención, el lóbulo occipital, la visión y la percepción, el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje, y el cerebro, la postura, el balance, la coordinación de movimiento. De tal manera que cada una de estas áreas del cerebro nos permiten realizar ciertas acciones. Esto no quiere decir que solo se realice en esa parte del cerebro, sino que puede haber otras partes del cerebro involucradas en ese proceso. ¿Qué es entonces ahora la neurofisiología del aprendizaje? Entonces, el sistema de procesamiento de la información incluye los registros sensoriales, ¿sí? Esos recuerdos que nosotros tenemos a corto plazo, ¿sí? Esos que tenemos como memoria de trabajo durante el momento que estamos realizando alguna acción, o esos que nosotros guardamos a largo plazo y que después nosotros nos vamos a recordar, ¿sí? Como eso que nos emocionó, que nos entusiasmó, que nos motivó suficiente, que nos marcó y que lo podemos recordar en cualquier momento. A corto plazo es como las tareas que estoy realizando ahora, pero dentro de un tiempo ya no me voy a recordar esas acciones que realicé. Esas redes de memoria se dan gracias a las redes nerviosas que fortalecen esas relaciones de comunicación. O ahora también hablemos de la teoría de Hebb, que es la neuropsicología del aprendizaje, que subraya el papel que desempeñan dos estructuras, especialmente las asambleas celulares y las secuencias de fases. Esto a través de las conexiones nerviosas que seleccionan o ignoran o se fortalecen o pierden, de tal manera que ellas son las que facilitan ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese aprendizaje del lenguaje es fundamental a la hora de querer relacionarse. Entonces la interacción del lenguaje se da gracias a múltiples estructuras cerebrales, no una sola, sino múltiples de ellas, a través de esas conexiones sinápticas que realizan las neuronas. Se aprecia con claridad, como lo vimos, que el lenguaje, especialmente la lectura, está en el lado izquierdo de nuestra corteza cerebral. Es fundamental para la lectura. Asimismo, el hemisferio izquierdo nos permite realizar el uso del lenguaje. El área de Broca desempeña un papel fundamental en la producción del lenguaje. De tal manera que son varias las partes del cerebro que permiten esa interacción. Ahora bien, el desarrollo del cerebro nos habla de las implicaciones educativas para la enseñanza y el aprendizaje varían dependiendo del nivel del desarrollo cerebral. Esto depende de cada una de las etapas en las que se encuentra. Al inicio de la vida no tenemos tantas interconexiones de las neuronas como si ya lo vamos a tener alrededor de los 7 años. Esto va a ir permitiendo que se vaya avanzando y se vaya realizando esos procesos de aprendizaje. Pero ¿qué influye en ese desarrollo del cerebro? Pues bien, la genética. De alguna manera, si podemos presentar alguna enfermedad genética, pues vamos a tener alguna dificultad. Las estimulaciones del ambiente, la nutrición, los esteroides, el alcohol, los virus, todos ellos influyen en ese desarrollo de nuestro cerebro. Las fases para que ese desarrollo del cerebro se dé van desde nuestros gestación, desde nuestro nacimiento hasta nuestros 7, 10 años, en el cual nuestro cerebro alcanza su peso máximo y se van adquiriendo cada una de esas habilidades necesarias para encontrarse o estar en relación con los otros en el entorno. ¿Cuáles son esos periodos cruciales? Pues bien, son esos periodos cruciales en el cual desarrollamos el lenguaje, aprendemos a controlar nuestras emociones, en el cual adquirimos una agudeza auditiva y adquirimos una agudeza visual. Para ello necesitamos de lo sensoromotor, de lo auditivo, de lo emocional, del lenguaje, de múltiples elementos. Pero uno de ellos que es fundamental es la motivación, ya que esas recompensas o esos estados emocionales interiores o exteriores permiten que nosotros tengamos una mayor recordación de ciertos elementos en nuestro cerebro y otros que los desechemos rápidamente. Otro elemento fundamental en este neurofisiología es las emociones, ¿cierto? Porque ellas son las que nos permiten ponernos en relación con nuestro entorno.
podrían estar gobernadas por el hemisferio izquierdo, pero estas nos ayudan a dirigir la atención, lo cual es muy importante para nosotros aprender. Las aplicaciones instruccionales. La neurofisiología, que explora entonces el desarrollo del cerebro, nos permite lograr esos materiales educativos que de alguna manera favorezcan los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a su etapa de desarrollo y asimismo si presenta alguna dificultad. Esto es fundamental como los aspectos educativos. El papel de la educación temprana, ya que ayuda a desarrollar el cerebro, la complejidad de los procesos cognitivos, porque no todos aprenden de la misma manera, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, el diagnóstico de dificultades desde edades tempranas que permiten su disminución, la naturaleza multifacética del aprendizaje, porque cada uno aprende de formas particulares, de tal manera que las prácticas educativas basadas en el cerebro o en la neurofisiología debe ser un aprendizaje basado en problemas y en la resolución de los mismos, la simulación de juegos y roles que activan nuestro sistema nervioso central y nuestra red neuronal, las discusiones que sean activas, que impliquen la motivación y las emociones, las gráficas, porque son de gran recordación, y una atmósfera positiva que favorezca nuestro aprendizaje. De tal manera que podríamos tener tres conclusiones: que la neurociencia es fundamental para cualquier proceso de aprendizaje, que algunas dificultades de aprendizaje podrían tratarse desde las primeras edades para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea afectado, y que los docentes deben conocer este proceso de las neurociencias para poder establecer mejores acciones educativas, para reconocer a sus estudiantes. No siempre el problema de aprendizaje es del estudiante, sino de las prácticas del docente, por eso es fundamental conocer este proceso. Estas son las referencias de los documentos utilizados para la... Muchas gracias a ustedes por escucharme en esta exposición acerca del aprendizaje y sus bases biológicas. Hasta una próxima oportunidad.